Estamos hablando de dones espirituales, ¿eh? Y vamos a ir hoy a otra porción en la palabra de Dios que también habla de este tema, y hay un capítulo bien lindo que escribe Pablo a los Corintios en el capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12. Estuve hablando con algunos hermanos y eso tiene una cosa muy linda sobre este tema, y es poder ver qué vamos entendiendo o cómo lo podemos ir por otro lado también al mismo tema. Y bueno, como yo decía al principio, no podemos abarcar muy detallado el tema porque es muy amplio. Por ahí sería muy lindo, Robert, me decían algunos, de poder hacerlo como hicimos el discipulado, pero con este tema que es bien más ameno, pero más puntual. Pero bueno, es un tema muy lindo y muy atractivo. Vamos a leer entonces en 1 Corintios capítulo 12. Después ustedes, si pueden en casa, si tienen tiempo y se acuerdan, pueden leer otra versión e ir comparando porque realmente ayuda bastante. Leemos. Verso 1 del capítulo 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más
decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hasta acá nomás. Lo quise leer todo para que podamos recordar todo el pasaje. Bueno, aquí está entonces esta parte donde nosotros, esta porción en la palabra de Dios, donde nosotros encontramos que nos habla el Señor acerca de los dones espirituales. Pablo ahí haciendo una linda recomendación. Fíjense, en el contexto de esto es que había bastante desorden en la iglesia de Corinto. Había bastante confusión, habían personas infiltradas que venían con algunas cosas de la vieja vida y había toda una mezcolanza. Entonces Pablo, conociéndolos y sabiendo la necesidad, guiado por el Espíritu Santo, escribe esto. Y fíjense que anteriormente también les da instrucción sobre tomando la cena. Recordamos ahí que se tenían que esperar para que no cayeran en juicio y demás. Entonces Pablo sigue aconsejándolos. Y ahí sí es que empieza a hablar de los dones espirituales. Entonces, para que nos quede claro, tuve toda la intención de hacer un PowerPoint, pero el fin de semana no me dio tregua. ¿Qué son entonces los dones espirituales? Son habilidades dadas a cada persona, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Estas habilidades o capacidades son dadas a las personas ¿en qué momento? Cuando nacen. Cuando nacen para Dios. A partir de que las personas depositan su fe en el Señor, piden perdón de sus pecados, creen en el Señor para salvación, lo aceptan como su Salvador, el Espíritu Santo, como hemos leído, reparte o da uno, por lo menos uno o más dones a cada una de esas personas. Es decir, que todos los que estamos aquí, entre nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, tenemos por lo menos un don. Acá hemos leído algunos, no están todos ahí, y me gustó algo que leí, que en ninguno de los 4 pasajes que hablan de lleno de esto hay una lista exhaustiva, porque la multiforme gracia de Dios es tan grande, es tan infinita, que puede haber tantos dones como el cuerpo necesite, ¿sí? Entonces no quiere decir que son solamente los que aquí están escritos, ni los que leímos en Romanos, ni los que están en Pedro y el otro pasaje, en Efesios. Entonces, para que nos vaya quedando claro, son habilidades
o capacidades dadas a las personas cuando creen. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él se encarga, Dios se encarga de darle a cada uno como Él sabe, como Él sabe. ¿Para qué son estas capacidades? ¿Para qué son estos dones? Para que nosotros nos podamos ministrar, nos podamos bendecir, nos podamos edificar con la puesta en práctica de los dones espirituales. Es decir, que si hay algo que, y esto era lo que pasaba justamente ahí en la iglesia de Corintio, habían cosas que los que asistían a la iglesia, no sé si eran todos hermanos, por eso digo, los que asistían a la iglesia, habían cosas que ellos estaban haciendo, algunos ritos que estaban llevando a cabo, que estaban como camuflados y parecían que esas personas o esos hermanos tenían como un don especial, pero se estaban equivocando, porque estaban trayendo a su práctica cosas que, como leímos ahí, en el verso 2, dice, cuando eran gentiles, se los extraviaba y se los llevaba a los ídolos mudos. Es decir, que la tradición que ellos tenían muchas veces, sin tener esta visión espiritual, les estaba ganando terreno, se estaban metiendo a la iglesia y ellos estaban haciendo cosas que no tenían que hacer, y ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces es aquí donde Pablo empieza a explayarse en este tema. Quiero buscar algo que encontré muy lindo y lo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo sabemos cuándo o qué puede ser un don y cuándo no? Con esto que ya solamente dijimos. Si yo tengo una capacidad, si yo tengo algo que puedo hacer y en el cuerpo o para el cuerpo es de bendición, es de edificación, es de utilidad, puede que ese sea un don. Puede ser que ese sea uno de mis dones. ¿Cuándo no es un don? Cuando eso que yo estoy haciendo perjudica a otro, o no lo edifica, o le hace un daño, ¿sí? Y que puede llegar a ser una capacidad natural de la persona que viene ahí sí desde el día que nació. Capacidades tenemos todos, las personas que creen en el Señor y las que no. Ahora, dones espirituales solamente tienen los que creen en el Señor, que es cuando el Espíritu Santo les da esos dones. Y me gustó mucho el Matthew Henry, que dice así, miren, Juan expone un test para saber qué puede llegar a ser un don y qué no. El test de la ortodoxia. A ver que alguien me ayude y me busque 1 Juan 4:3. ¿Lo tienen? Lea. Bien, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no procede de Dios. Entonces, todos los miembros de la congregación se atienden a esta verdad, se aferran y la siguen a esta verdad. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, dice, ha venido en carne, no procede de Dios, porque nosotros sabemos que Jesucristo, como cantamos hace rato, era el mismo Dios y se humanó, ¿sí? Entonces,
Pensando en esto, todas las verdades que nos enseña la palabra de Dios concierne o tiene que llevarnos a la persona del Señor Jesús, y a lo que nosotros sabemos y entendemos que tiene que ver con la obra del Señor. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿lo exponemos al Señor de esta manera? Sí, bueno, cuando una persona hace uso de un don espiritual, cuando está hablando, cuando está enseñando, tiene que mostrar esto, Tiene que justamente dar a conocer al Señor Jesús, a su persona, a su obra. Después, ahí también en Juan, Primera de Juan 3:10. A ver, otra hermana que me pueda leer. Este es el test de la conducta. Muy bien, puede pasar, como parece ser que estaba pasando ahí en Corinto, en esa iglesia, por eso Pablo escribe esto, que había personas que creían tener poderes espirituales y echaban mano justamente a afirmaciones ortodoxas como las de recién, pero lo estaban haciendo para su propia satisfacción, para engrandecer su orgullo personal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que algo puede ser un don que yo tengo, tenemos que pensar en esto. Si lo que yo estoy haciendo me lleva a engrandecerme yo, a que me señalen o me siento demasiado bien, mi orgullo se infla, o por el contrario, solamente quiero que se exalte al Señor, quiero que los hermanos se beneficien, quiero que los hermanos se edifiquen y que los hermanos glorifiquen a Dios. Nosotros cuando nos pongamos a buscar nuestro don y estemos buscando ahí en la práctica, vamos a tener que ver esto. Y va a venir solo a nuestra mente, nos vamos a acordar de esto. Dice el Matthew Henry, miren, ¿sirven esos dones para edificación de la iglesia o más bien causan división dentro de ella? Entonces, si algo que para mí es, yo puedo venir y abrir la Biblia y en vez de edificar a la iglesia, la divido. ¿Es un don espiritual? No. ¿Se entiende? Si yo tengo algo, a ver, para hacerlo práctico, si yo tengo algo en contra del Ale, o pienso diferente al Ale, con la Biblia en mano, puedo traer a otro hermano, puede ser el anciano, ¿no? Y decir, Ale, mirá, y eso yo trato de edificarlo a él, ¿se entiende? Y eso muestra que, por ejemplo, en mí no habría algo para señalar. Ahora, en cambio, si yo agarro la Biblia y voy y le digo a él algo que él está haciendo mal y no se lo digo a él, ¿a quién le estoy haciendo? A uno le estoy haciendo mal. En vez de ser edificante, estoy causando una división. Estoy haciéndolo por una causa que no es la correcta. Y el último test, según Primera de Juan, es el de los métodos empleados. Y este me gustó mucho, Primera de Juan 4:5. Muy bien. Fíjense, ¿qué métodos, qué es las cosas que hacemos, cómo las ponemos, cómo las llevamos a la práctica? Miren, ¿vieron ustedes? Yo no lo puedo hacer, no estoy ni preparado ni tengo la capacidad, pero hay muchos hoy que se paran al frente y con el discurso elocuente que tienen y con algo armado con luces, algo armado con música, pueden ir sugestionando a la persona para llevarla para el lado donde ellos quieren, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la persona vaya a ser edificada, sino que justamente está buscando un provecho propio.
Por eso hoy en día nosotros vemos muchas iglesias que parecen como anfiteatros, que está lleno de luces cuando hay música y humo, y así se crea un ambiente que vos decís, ¡fua! Ahí pareciera que, pero en realidad eso está armado, está preparado todo para hacer o con un objetivo especial. Pero ¿saben qué? Cuando muchas de las personas de ahí se van, vuelven igual que como vinieron. Porque lo que menos se busca es que esas personas sean edificadas, sean bendecidas. Y mucho menos les enseñan que pueden ser parte del cuerpo. Esta enseñanza es obviada o es saltada, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos, para que nosotros podamos pensar a la hora de que nos toque buscar nuestro don, encontrar nuestro don. ¿Cómo hacemos para buscar nuestro don? Todos, no levanten la mano, no me respondan, pero todos saben, por lo menos tienen un don, conocen, lo tienen claro. ¿Cómo hacemos para buscar otros o como para buscar uno? Involucrarse. Esto que pasó el lunes que nosotros hicimos es una manera de encontrar el don. Había muchas cosas que hacer. Limpiar, llevar, hablar, orar, estar con niños. Y había un montón de cosas para hacer. Entonces, ¿cómo nosotros como miembros de este cuerpo buscamos nuestro don? Buscamos eso que el Señor nos ha dado la capacidad para hacer, para que yo sea de beneficio a otro, de edificación. Me tengo que involucrar. Es decir, hay tal actividad, hay tal ministerio. Bueno, a ver, Robert, mirá, estoy buscando mi don. Me gustaría ver cómo es el trabajo con los jóvenes. Por ahí puedo hablar con uno, exhortarlo, orar, colaborar. Bueno, todo lo que hemos visto ahí, lo que vimos el miércoles pasado también. Pero es decir, buscar en dónde nosotros podemos tener ese lugar, de acuerdo a lo que nosotros nos gusta o lo que nosotros lo podemos hacer, sabemos que lo podemos llevar a cabo y después el Señor va a ir mostrando, va a ir abriendo puertas y nos va a ir haciendo entender que puede llegar a ser o no esa capacidad que Él nos ha dado para bendecir a otros. Hablando con un miembro de A Crecer Kids, decía, yo no tengo paciencia para los niños. Es una cosa, pero puede ser que esté buscando su lugar. Entonces, no está mal dejar por un tiempo de que una persona pueda entrar en un ministerio para que ver si es ahí donde el Señor lo quiere utilizar. El trabajo con niños, la paciencia, el poder hablar, el poder darle a los chicos lo que necesitan ellos y cuántas cosas hay para hablar. Bueno, avanzo, me quedé mucho con esto y no era la idea. Bueno, después empieza entonces a hablar ahí, a partir del verso 4, de la diversidad de los dones. Y deja bien clarito Pablo que hay muchas cosas para hacer, que hay muchos miembros, ¿sí? Y no tenemos que nosotros menospreciar o tener en poco lo que otro hermano, la capacidad que otro hermano tiene para hacer. Miren, mucho menos podemos poner en duda, porque lo leímos varias veces. El 18 era uno que yo me acuerdo, dice, mas ahora Dios ha colocado, dice el 18,
los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y una de las cosas, por eso veo tanta semejanza a nuestros tiempos, lo que pasaba allá aquel. No podemos nosotros poner en tela de juicio lo que Dios ha hecho, porque es Él el que ordena, es Él el que sabe, y Él es el que conoce los objetivos para los cuales va poniendo a cada uno de nosotros en su lugar. Cuando de nosotros hay disposición a hacer, cuando de nosotros hay también disposición a querer colaborar y edificar, y estamos atentos también, porque de qué manera confirmamos, como decía Robert, hay que confirmar que es nuestro don. ¿De qué manera lo confirmamos? Dios nos pone, nos abre puertas, nos da trabajo, y después, ¿cómo sé que ese es mi lugar? Porque cuando yo hago algo, me lo confirma. Dios a través de las palabras de un hermano, Dios a través del fruto que está dando la actividad, entonces es necesario que cuando nosotros nos sentimos edificados, cuando hay un buen mensaje, gracias por este mensaje, la verdad que me hizo bien, y de esa manera Dios nos utiliza a nosotros para confirmar en el hermano que nos está enseñando que está bien utilizando su don y es de edificación para nosotros. Lo mismo el que preside, lo mismo el que es maestro de los chicos y cualquier otra sea la necesidad en la que nosotros estamos cumpliendo, ¿sí? Pero tenemos que justamente entender que es Dios el que pone, y nos cuesta mucho como seres humanos entender que Dios es el que pone, y Dios puso la autoridad, y Dios puso a tal hermano en tal lugar, y por ahí si a nosotros no nos parece o a nosotros no nos gusta, podemos nosotros no estar de acuerdo, pero tenemos que entender que Dios lo puso ahí. Porque si no fuera porque Dios lo puso, ¿saben qué? No estaría. Si Dios no lo hubiera puesto a Roberto como nuestro anciano, ¿estaría él ahí? No estaría. No le busquemos la vuelta porque no estaría. No pongamos en duda que quién lo puso, porque lo puso Dios. Porque si Dios no lo hubiese querido, yo le puedo asegurar, hermano, que no estaría y habría otro. Pero tenemos esa limitación en nuestra mente de creer que como a mí no me gusta, se equivocó Dios. Como a mí no me gusta cómo tocan los chicos, están equivocados y habría que poner otro. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que nosotros entender que es Dios el que pone, Dios el que saca, porque Él es el que sabe y el que conoce. Bueno, habla después del cuerpo, de cómo funciona, habla de que no podemos ser todos orejas o todos olfato, porque ¿qué sería de uno y qué sería del otro? Habla de que tenemos que tener en cuenta de que hay dones que se ven, y hay dones que no se ven. Hay que tener en cuenta que hay veces que parecieran algunos que son súper importantes porque lo que están haciendo es de mucha relevancia y bueno, y como que los otros que no, somos todos importantes. Yo siempre me pregunté en relación con esto, no sé para qué tenemos uñas en el cuerpo. Sobre todo la de los pies, que cuando uno está panzona te cuesta cortarla. Pero Dios sabe. Y yo no me puedo poner a cuestionar porque Dios sabe. Y deben ser importantes, y lo leímos ahí. Nosotros pensamos a veces que como algo es insignificante, ella no tiene para qué está. Pero nosotros tenemos que entender que Dios es el que sabe. Dice ahí el 23, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con menos decoro. Pero Dios ordenó el cuerpo.
Me encanta esa parte. Dios ordenó. Dios ordenó. Nosotros como cuerpo de Cristo estamos ordenados por Dios. Y nosotros tenemos que respetar ese orden. Y lo que nosotros hacemos, lo tenemos que hacer en pro de seguir ese orden. Nos charlamos con Marco este fin de semana y decía, cuando una iglesia está como paralizada y no crece y no avanza y no vienen personas nuevas, es porque en algún lado hay un desorden. Pero cuando la iglesia se ordena, la iglesia empieza a avanzar. ¿Por qué? Porque es bíblico, porque Dios es un Dios de orden y nos manda a nosotros a que todo lo que hagamos también lo hagamos de manera ordenada. Bien, voy a terminar. ¿Cómo termina? ¿Termina raro el pasaje o no? Termina raro, porque viene diciendo Pablo que no hay uno mejor que otro, que todos somos iguales, que todos tenemos un valor. Aunque hay algunos que se ven, hay otros que no se ven, pero todos son importantes, que tenemos que entender que Dios ordena todo. Pero dice al final, procurad, ¿qué cosa? Procurad los mejores dones. Entonces sí, pero primero dice una cosa, parece que después se contradice. Por eso yo les decía que después cuando vayan a casa puedan buscar otra versión y por ahí les va a resultar un poquito más entendido. Dice la NTV, por lo tanto, después de todo lo que hemos leído, por lo tanto ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de mayor ayuda. ¿Se entiende ahora? ¿Qué dones nosotros tenemos que desear? Los que realmente yo pueda hacer, pero que sean de mayor ayuda al cuerpo. Imagínense que yo fuese tartamudo. Y no estaría bueno que pase acá a tratar de enseñar porque tengo un problema, ¿se entiende? Porque se me complicaría a mí, porque le complicaría a los hermanos entender. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? El don que yo vea que tengo la capacidad, pero que le hago bien, que beneficio, que edifico a los del cuerpo, a los demás miembros del cuerpo. Y dice después, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vida que supera todo lo que dijimos acá. ¿Y después qué hace Pablo? Después de eso, ¿qué hace? Escribe el amor. Y dice, de nada sirve que tengas el mejor de los dones si no hay amor. Y como bien nos decía Marcos también el finde, el lubricante que hace que el cuerpo ande bien, que los dones sean entendibles, que cuando hay una equivocación se pueda entender, se pueda superar, es el amor. Porque si no hay amor, no sirve absolutamente nada. Si yo paso acá y doy el mejor de los mensajes que no va a ser así, pero pongamos, y no tengo amor, ¿de qué sirve? Si yo vengo y hablo y de lo que fuese, y no soy capaz de ponerme en el lugar de un hermano que está pasando necesidad o que está en alguna situación difícil, dolorosa, y doy vuelta a mi cara y sigo como si nada, de nada sirve. Entonces, hermanos queridos, el desafío con este mensaje es para que nosotros busquemos qué Dios nos ha dado para que podamos edificar a los demás. ¿Hay algo que Dios te ha dado? Por lo menos una capacidad para que puedas bendecir
a los demás. No quise yo meterme en la lista de los dones que están nombrados aquí, más los demás. Puede que en algún mensaje se arme eso. Pero, ¿qué falta que nos hace que nos escuchen? ¿Qué falta que nos hace que alguien tenga el don de decirme, yo te voy a acompañar, yo voy a orar por vos, hasta a mí me cuesta. Y a mí me encantaría tener. Y yo lo procuro. Poder tener esa capacidad de discernir cuando Dios me está mostrando una situación y no quedarme con solamente lo que estoy viendo, sino poder entender qué Dios me está mostrando. Por ahí me pasa que lo entiendo después de varios cachetazos y después de tanto tiempo. Pero qué lindo sería tener ese don para poder ayudar a los hermanos. ¿Quién pudiera, no? Bueno, y después están los dones que habla ahí, que son justamente que tienen que ver con el hablar y los demás. Lo quise obviar a eso para que no, si no me iba a llevar mucho más tiempo. Entonces, terminamos, hermanos. Me quedó el verso 3, estoy viendo y me estoy acordando de tanto que leí, tanto que me quedó el 3, ya no voy a volver. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que podamos entender que tenemos que procurar el mejor don, que es el que va a ser de mayor beneficio, de el que hay mayor necesidad. Y ahí es donde el Señor seguramente va a bendecir al cuerpo, va a bendecir a toda la iglesia y nos va a ayudar en sabiduría para que nosotros podamos ocupar el lugar que Él quiere que ocupemos y no seamos de tropiezo, sino que, por el contrario, podamos ser de bendición. Para otro mensaje quedará el capítulo 13, que también es bien lindo y se puede hablar mucho de esto. Bueno, hasta acá nomás. Que el Señor nos bendiga.